Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Arga, perdón. Vamos a hablar ahora en serio un ratito, porque nos trae toda la información il signore, il capitano, Seba Davidovsky. ¿Estás ahí, Seba? ¿Cómo va? ¿Cómo Acá andás, estoy, Seba? acá estoy. Hola, Seba. ¿Todo bien? Aplaude Lucas del otro lado, pero no le habilitan el micrófono, entonces esos aplausos quedan en la soy nebulosa. el único que te aplaudió y quedó solito. Quedó solito, pobrecito. Es que Luqui hoy está con fiebre y le pedimos por favor que no la baje porque esta onda de estar medio errático nos gusta. Que la dejes subir. Muy pifiado hoy, Seba. Estoy sin filtro. ¿Ves que le cuesta un poco? Es como que a todos nos hace reír eso, nos gusta. Se están burlando de mí, básicamente. Está bien. Hay que tomar mucho agua, chicos. Muy bien, muy bien. Seba, ¿tuviste vos COVID? No, ¿todavía? No. No. Todavía no, como si es inevitable, ¿no? Claro, nosotros Hoy fue así. ¿Tenés la sensación, ¿no tenés la tenés sensación esa de que te sensación? pasan las balas por el costado todo el tiempo? Nah, bueno, todo el tiempo, sí, obvio. O sea, por lo menos no tuve ningún resultado positivo. Quizás tuve, viste, que también pudo haber pasado eso, pero sí, claramente las balas se están picando cerca. No solamente de casos así como el de Lucas, que dentro de todo la está llevando bien, y de los otros, ¿viste? Que eso es un poco yo creo que la época que estamos viviendo ahora es esa, ¿no? Me parece que hay una combinación de una situación sanitaria muy complicada con casos cercanos, primos, hermanos, tíos, lo que sea, con la otra parte que empieza a estar fuerte, que es la administración de la escasez. Sí. Claro. ¿Y a qué me refiero con la administración de la escasez? La primera administración de la escasez que conocimos fue la de las vacunas, ¿no? Sí. Que es bueno, no tenemos dosis para todos, a quién vacunamos, a quién definimos como estratégico, etcétera, ¿no? Que eso es un poco lo que seguimos viviendo todavía con las vacunas. La segunda es la que estamos empezando a vivir en estos días, que es la escasez de camas de terapia intensiva. Entonces, ahí lo que estás viendo es que no tenés realmente, o sea, o historias chicas, ¿no? De gente conocida que dicen, no, bueno, yo estuve no sé cuánto tiempo esperando que me habilitaran una cama, porque con mi prepaga no había. En hospital público en la ciudad de Buenos Aires tenés una ocupación del 86%. Tengo una pregunta, Seba, con esto. Cuando uno dice cama, obviamente no te referís a la cama literal, sino al espacio en terapia intensiva, ¿no? Al personal que te pueda tratar, al tubo de oxígeno, o a la maquinaria que se necesite para que el paciente esté en terapia intensiva, ¿o no? Sí, no es una cama. En este caso, está bien la pregunta para la aclaración, es una cama dentro de la unidad de terapia intensiva. Claro. Que es el recurso escaso, que es el más complicado, porque vos necesitas, ahí como vos decís, por ejemplo, en algunos casos un respirador, en otro caso un recurso humano que no abunda, intensivistas no hay muchos. Claro, son Por lo cual no especializados solamente y lleva mucho tiempo entrenar una persona de terapia intensiva, ¿no? Como años, me enteré el otro día. Ah, mirá. Como 5 años. Exacto. Entonces, vos no se trata de decir, no es una cuestión de billetera. Claro, cuando no hay, no hay. Sí. Por eso, porque yo siempre escuchaba camas y digo, bueno, cama, compra más cama, qué sé yo, cama, o No, o claro, respiradores incluso. Decís, bueno, de algún lado alguien fabrica respiradores en el mundo, traete más respiradores. Pero el tema es ¿no? La escasez de los... ¿Cómo dijiste? ¿Cómo los definiste? De las camas de las unidades de terapia intensiva, de las camas de terapia intensiva. No, intensivistas, dijiste, de los profesionales, intensivistas, los sí. profesionales El recurso humano. entrenados, claro, el recurso humano. Entonces ahí digamos, a ver, esa es la parte más delicada de todo esto, porque uno podría pensar que, bueno, a ver, lo más delicado de todo este asunto es que vos no tengas un lugar donde atenderte y que haya fallecimientos, no necesariamente por el COVID, sino por falta de atención, ¿no? Que eso es lo más delicado de este momento y es sin duda una de las cosas que pasaron afuera, ¿no? También, cuando uno decía, no hay camas en Brasil, en Ecuador, bueno, en Italia, en España, ¿no? Cuando uno hablaba de falta de atención, hablaba de casos que se podían tratar con respirador, con oxígeno, que en algunos casos por falta de atención eso no se pudo hacer. Entonces ese es el momento
tan delicado que estamos atravesando en estos momentos en la Argentina, ¿no? Claro. La administración de la escasez de camas, teniendo en cuenta que, ¿qué te pasa con las camas de terapia intensiva? No rotan tan rápidamente como otras operaciones o como otros casos. No quiero generalizar. Las camas de COVID se ocupan en general durante 10 días, por ejemplo, que eso es lo que me contaban intensivistas. Entonces, te cuesta liberarlas, te cuesta rotarlas. Entonces, vos de ese malón de contagios que vas teniendo a diario, tenés un porcentaje que o va a ser una neumonía bilateral que en algunos casos se complica y hace falta, por ejemplo, que vayan a terapia intensiva. Bueno, de todo ese, como de esa pirámide, de la cual, ¿no? De esa torta, ¿no? Que se va convirtiendo en gente que entra a terapia intensiva. Bueno, el gran recurso que vos hoy tenés limitado es las unidades de terapia intensiva, que en el AMBA están en el 77% más o menos, a nivel nacional se acercan al 70%, pero después tenés municipios que ya está, tenés la Ciudad de Buenos Aires al 86%, o sea que, digo, más allá de esos porcentajes que hablan de porcentajes y no tanto de personas, uno lo que ve es un estrés donde empezás a contar estas historias de mucho tiempo hasta que te atiendan, mucho tiempo hasta conseguir una cama, o las ambulancias siendo como los primeros lugares donde se está atendiendo a gente complicada por casos de COVID. Entonces, realmente es una situación muy delicada. Es cada vez más normal leer casos así particulares de gente, sobre todo en Twitter, que dice, bueno, mi viejo estuvo dando vuelta en una ambulancia 20 horas. Estoy tratando de comprar oxígeno porque no hay o sea, cuando ya empezás a escuchar muchos casos particulares, así todos diversos, es como que decís, loco. Ahora, mi pregunta es, con estos números, ¿no? O sea, se supone que esperamos medidas ahora, ¿no? Jueves, viernes. ¿Qué es lo que se espera para dar vuelta a esto o para resolver esto? Bueno, está ahí, como parte de todo este diagnóstico de la administración de escasez, ¿no? De vacunas, Sí. de camas, te diría también de oxígeno, que es algo que está faltando, incluso algunas industrias necesitan y le dijeron, discúlpenos, pero todo este oxígeno va para salud, ¿no? Para esta situación, porque tenés 2 o 3 veces la demanda que tenías el año pasado, por lo cual tenés otro bien escaso ahí que administrar, que es el oxígeno. Bueno, como resultado de todo este diagnóstico que les estoy comentando, ahora lo que el gobierno está empezando a hacer es ya viene hace varias semanas esto, ¿no? Pero básicamente se vienen medidas más estrictas. Medidas para sobre todo reducir la movilidad. Seba, te hago una pregunta antes que me cuentes eso. En algún momento creo que fue en Reino Unido que se barajó el tema del contagio controlado. Seguramente no funcionó, pero siempre me quedó esa duda. Decís, si los jóvenes, sobre todo, que la pasamos bastante leve, como Luqui tiene una fiebre leve y por ahora no es la gran mayoría, creo, de los que se contagian, de los que nos contagiamos, pues yo ya lo tuve también, la pasamos bastante por encima. Si después adquirís anticuerpos y estás inmunizado por un tiempo, ¿no puede ser algún tipo de recurso para impedir los contagios? O bien, después de los picos más altos, ¿no vienen grandes bajadas porque tenés una gran población inmunizada, por lo menos por un tiempo? Bueno, varias respuestas a eso. Sí. La primera es que la mala noticia, sobre todo esta segunda ola, es que cuando vos empezás a ver el promedio de los internados en terapia intensiva, ves que la edad bajó. Sí, ¿no? sí, eso sabíamos, sí. Y que ahora tenés un promedio de 53 años. Entonces ahí tenés, lo mismo que les contaba antes, así como tenés historias de gente que vas viendo que no encuentra cama, también encontrás historias de 40, 39, 35, Sí. donde encontrás historias donde esta segunda ola de COVID está pegando muy fuerte. Respecto a lo de Gran Bretaña que me decías, ese fue uno de los principales errores de Boris Johnson en su momento, Sí. que había dicho, que se contagien todos y que se genere la inmunidad de rebaño, ¿no? Que era Claro. un poco la teoría esa que habían empezado La a hacer. fantasía. Después se dieron cuenta que fue un gran error, ¿no? Claro. Esta idea de que se contagie, que la gente salga y se contagie. Bueno, el caso más emblemático dentro de Latinoamérica, a nivel nacional, digo esto porque después cada estado terminó tomando medidas diferentes, fue Brasil también en ese sentido, Sí. ¿no? Donde
a ver, lo que te termina pasando es que no solo no lográs la inmunidad de rebaño, sino que terminás estresando completamente el sistema de salud y termina muriendo gente que tranquilamente podría haber sido atendida Claro. o compuesta con respirador, que termina falleciendo por falta de atención, ¿no? Bueno, qué suerte Entonces, que no soy presidente, ¿no, Seba? No, Sí. no, bueno. Qué bueno. No, pero está bien la pregunta, porque es una pregunta, digo, que no sé, hay muchas cosas que si uno tiene dudas también tiene que preguntarlas, ¿no? Digo, en esto nadie nació sabiendo. claro. Y además también, en el fondo, esa pregunta que para mí está bien también hacerla, tiene que ver porque hay un razonamiento en la juventud dando vueltas de, bueno, igual nosotros, ¿no? Digo, porque Somos Claro. inmunes, ¿no? No nos pasa nada. Pasa eso también. Y la verdad es que, no sé, digo, a mí por suerte ahora me Igual tocó creo leer, que hay un promedio muy alto, no creo, ahora Seba me va a Sí. decir si estoy en lo cierto o no, hay un promedio muy alto de jóvenes que realmente no lo sufren. Eso está Sí, claro, pero el ¿no? tema es cómo lo conducen, ¿no? También, esa es la otra parte, ¿no? ¿A dónde lo llevan? ¿Con Ajá. quiénes viven? Claro, ¿no? ¿Con claro, quiénes se claro. el Sí, problema sí, es- totalmente. No, Pero, y además también, digo, los números que nosotros vemos de camas de terapia son números que no son tipo, bueno, hay 750.000 camas de terapia. Los números que vemos de las camas disponibles son 700 camas, Sí, 500 camas. O sea, son números que yo cuando los veo digo, claro, boludo. Por más que te digan, aumentamos un 30% la cantidad de camas disponibles, vos ves después los números y son, bueno, hay 450 camas. Claro, boludo, es re poco. Somos 40 millones de personas. Entonces, el sistema de salud, o sea, es muy fácil estresar tan poca cantidad de camas disponibles. Porque no hay países que estén acostumbrados a tener tanta gente en terapia intensiva. Claro. Entonces, por más que sea, no sé, el 1% de los jóvenes los que queden con problemas graves o qué sé yo, es un montón, ¿viste? Cuando lo llevas Claro. a cantidad de camas de terapia. Total. Y me parece que ahí, bueno, obviamente el gran desafío hoy, digo, administrar este recurso escaso, Sí. que eso es principalmente lo que tenés que cuidar en estos momentos, es que, a ver, también, ¿cómo se logra la inmunidad? Hay muchos que dicen, y creo que se los dije una vez, ¿no? Esta inmunidad de cagazo que se genera cuando escuchás que Lucas se contagió, cuando escuchás que un primo se contagió, cuando escuchás que un tío se contagió. Sí. Sí. Y empezás a decir, yo solo restringo la movilidad, ¿no? Entonces, en muchos casos también sí. uno puede proyectar curvas de qué es lo que va a pasar, etcétera, pero la realidad es que después termina siendo los propios comportamientos sociales los que a veces terminan aplanando la curva o amesetándola. En este caso, lo que le preocupa al gobierno, no solamente al nacional, sino a la ciudad, a la provincia, etcétera, es que bajen los casos. Es que tienen que bajar los casos. O sea, a este ritmo realmente no aguanta el sistema de salud. Eso es lo que te Claro. dicen todos. Ok. ¿Cuándo Y esa es la se preocupación. termina, cuándo se gana esta batalla? Estimativamente, cuando llegamos a los 15 millones de vacunados, cuando toda la gente, cuando la población de riesgo ya está toda vacunada, ¿cuándo? Bueno, o cuando se vacunó el mundo entero, no creo. Bueno, depende para qué, ¿no? A ver, Israel, por ejemplo, vacunó al 57% de su población con 2 dosis. ¿Y volvieron a la vida normal? ¿Ya? Todavía no, No. todavía no. Por ejemplo, ahí lo que están pidiendo es el tema de un pasaporte para poder entrar a determinados lugares a aquellos que están vacunados, por ejemplo, ir a recitales. Claro. Tienen que bajar mucho los casos realmente. Hoy en Israel hay, no sé, 100 casos por día, llegó a tener 10.000 por día. Digo, para que se den una idea, un país de 10 millones de habitantes. Claro. Uf. Y eso todavía no está claro a qué porcentaje, porque también hay un porcentaje de la población que no se quiere vacunar y, bueno, en fin, hay como Sí. todo un No, y mundo. también está Todavía este los tema chicos- de que la los chicos no se pueden vacuna... vacunar tampoco. Está el tema de que la vacuna también, el que está vacunado también puede seguir contagiando, puede contagiarse y seguir contagiando. No se va a morir, Claro. se supone, pero sí puede seguir contagiando. O sea, es una pandemia que pareciera que no nos va a abandonar, Por un por lo tiempo. que No, vino bueno, para y- quedarse. Es un tema que Y- va a estar y dando está bien vuelta. lo que decís a nivel mundial, porque vos decís, bueno, pará, ¿cuándo se termina todo esto? Bueno, depende. Pues, Israel tiene cerrado el aeropuerto. Ujú, Digo, claro. quizás internamente se termina la pandemia, pero no tiene turismo, la gente no puede salir del país, o a muy pocos lugares que aceptan gente que ya se haya vacunado. Entonces, y la gran preocupación es que no se salva un país solo, teniendo en cuenta cómo funcionaba el mundo antes y al mundo al que aspiramos volver. Claro. Entonces necesitas que otros países también logren esa inmunidad. No es que solamente Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, con estar vacunados ellos ya se salvan. No te Claro. salvás solo.
porque esto se puede complicar con una nueva cepa que surja en otro país del mundo y que eso haga que tu vacuna que te sirvió para esa no te sirva para la otra. Bueno, es un tema que todavía no tiene, o sea, realmente necesitas una acción colectiva a nivel mundial. Y en ese sentido, lo que le cierro es con el tema de las restricciones que se planean en la Argentina. A ver, se volvió un poco al esquema de racionalidad política, que no sé cuánto va a durar, pero del año pasado. Por lo menos hubo un par de gestos esta semana que por lo menos hacen pensar en una vuelta a la racionalidad política. ¿En qué sentido lo digo? Ayer hubo reunión con gobernadores. Nunca había escuchado la frase directamente, racionalidad política. O pedir mucho. Es ¿no? un concepto nuevo que están trabajando ahora, que es en emergencia, que laburan, que así, ¿cómo es? Es un velo de conciencia. Después de lo que fue las clases presenciales y toda la batalla jurídica que hay detrás de eso, que la Corte todavía no se expidió, veremos si se expide y si se expide para ahora o se expide de acá al futuro, porque me parece que eso va a tener sentido teniendo en cuenta que el viernes vence el decreto que decía que se suspendían las clases presenciales en el AMBA. Sí. Por lo cual, digamos, no va a tener mucho sentido el fallo de la Corte para este decreto, sino de cara al futuro, es decir, hablar de la autonomía de la ciudad, si puede tomar decisiones, la validez del DNU, etc. Pero sí hubo algún tipo de acercamiento. La ciudad, por ejemplo, ya cree que este es el momento de tomar restricciones o de tomar decisiones, cosa que quizás no la pensaba tanto la semana pasada, aún sosteniendo las clases presenciales. Pero se habla de algunas cosas que, por ejemplo, limitar un poco la actividad de la construcción, se habla de atención en comercios sin permitir que ingrese el público a los locales, se habla de restringir aún más, bueno, ya se restringió a partir del lunes la actividad física de más de 10 personas, no pueden estar en un mismo lugar al aire libre. Ahora, pero va por ahí alguna restricción. En la ciudad hablan de no tocar las clases y veremos cómo vuelven en la provincia, ¿no? El las tema clases. es que la gente parece que si no es drástico, si no es hasta violento, digamos, esto, si no es algo drástico, la gente hace cualquiera. Vos vas a la plaza, pasé por Plaza Francia el otro día, explotado de gente, pero explotado a un nivel que decís, chicos, ¿de cuándo le gustan tanto las plazas? Antes no venían, te lo juro que hace 2 años no iban a la plaza. No, bueno, lo que pasa es que no aguantás más tu casa. Pero yo estoy re de acuerdo con lo que dice Homero. O sea, por ejemplo, a vos decir, no se puede hacer deporte al aire libre, más de 10 personas. Claro. ¿Qué restricción es esa en términos reales? Yo entiendo discursivamente que es como, bueno, restringimos esto, pero nadie anda contando a ver si son 10 o si son 8 o si son 15. De hecho, no sé, bueno, yo ahora estoy encerrado desde el jueves, pero no sé a ustedes qué les pasó con lo de la restricción post 20 horas, si vieron controles no, en nada, la calle. nada. Pero digo, hay como una, una cosa medio hipócrita también donde vos bajás una línea de alguna medida. Es lo que dice Homero. No, o sea, perdón. Sí, apenas salió este decreto, sí, había gendarmería por toda Avenida Cabildo, por toda Avenida Pueyrredón, gendarmería pusieron las barricadas en las bajadas de General Paz, de Panamericana. Todo eso lo vi. 2 días. Claro. 2 días. Yo lo que sí vi es que a las 8 sí se vacía. Sí noto que se vacía la calle. Sí, eso sí. Más si estás más como en un barrio o lo que sea y olvídate, no pasa nada. Claro. Y eso sí, como que la gente tomó esa iniciativa, digamos, no creo que lo estén como violando necesariamente. Pero... Bueno, hay toda una discusión también con el transporte público, por ejemplo, ¿qué haces si te encontrás con alguien que no es esencial dentro del transporte público, claro. ¿no? Como que hay... Y los están bajando. Hay algo ahí de martillo, de castigo que Sí, que tampoco hace al... Es delicado también, ¿eh? Digo, no sé, yo no lo tengo muy resuelto tampoco. No, lo mismo. Pero ahí me parece que lo que... A ver, yo creo que si algo cambió en las últimas 2 semanas, me parece, desde aquella decisión de Alberto Fernández de restringir la presencialidad en las escuelas, ahora es que hoy la opinión pública me parece que... por lo menos la sensación que tengo, ya está más predispuesta a restricciones más fuertes. Así como yo antes te decía, claro. El gran desafío hoy de tomar medidas es que la gente las cumpla. Hoy me parece que con todo este cuadro de esta administración de la escasez, de esta falta de oxígeno, de la falta de vacunas, digamos, que uno diría, bueno, por lo menos tenemos vacunas para la gran mayoría de la población, y de la falta de camas, me parece, por lo menos la percepción que tengo yo, y lo tienen también varias consultoras, es que
el grado de aval que pueden tener esas restricciones va a ser mucho mayor al que podría haber habido hace 2 semanas. Sí, seguramente. Tengo una última pregunta, Seba, capaz para ir redondeando, no sé si Luqui tiene otra también. No. El tema de la declaración de Larreta, a mí el tema grieta me chupa un huevo, o sea, no vamos a ir por ese lado, pero la declaración de Larreta tan precisa, en algún sentido, tan determinante de tenemos los datos que demuestran que las clases presenciales no propagan el virus, digamos, no colaboran con la propagación del virus. ¿Vos lo crees cierto? ¿Esa data existe? ¿Es real? Porque también hablaban de que los alumnos no viajan en transporte público, que para mí es una mentira tremenda. Y yo iba a la radio a la mañana, claro, en el tren, y el tren está explotado de alumnos a la mañana, sí, cuando iba a la otra radio. Sí, el sentido común te diría que a veces el sentido común no sirve, pero en este caso te diría como yo también pienso lo mismo. Claro, es como ¿Dónde sentido está el común? dato? Y los datos que él supuestamente tenía, la información que manejan en el gobierno de la ciudad es que las clases presenciales no generan contagios. Claro. ¿Cuál es tu opinión o la información que manejás con respecto a eso? Bueno, ahí hay varias cosas. La primera es que los datos de que en la escuela no hay contagios no es solamente de la ciudad, sino que a nivel nacional. O sea, el propio Nicolás Trota había dicho lo mismo que decía Horacio Rodríguez Larreta. Ajá. En ese sentido, me parece que está bien el abordaje, ¿no? De decir, bueno, no es solamente la escuela el lugar posible donde se generan contagios, sino que puede ser el transporte público, como bien decís vos. Claro. O toda la movilidad que se genera, porque hay algo, me parece que hay una cuestión, debe ser social, no sé, habría que analizarla sociológicamente, que es cuando vos tomás vos decís, bueno, las clases no generan contagios, pero bueno, ¿qué pasa después de las clases? No sé, hay actividades extracurriculares, hay encuentros entre amiguitos que van a las casas, bueno, toda esa cuestión que se genera a partir de la habilitación de la escuela es también, obviamente, lo que está en el ojo. Y lo otro es que cuando vos pensás en la escuela, también es difícil pensarla en un todo, aún en el AMBA. Claro. Porque una cosa son los pibes adolescentes, otra cosa es los chicos de 9 años, claro, y otra cosa son los chicos de 3. Claro. Entonces, Total. Y ahí también me parece que el lápiz fino de estos días va a ser decir, bueno, espera, ¿dónde es crítica la presencialidad? Porque está claro que la presencialidad es muy diferente a la virtualidad, eso creo que no hay mucha discusión. El tema es, bueno, ¿cuántos riesgos asumís en pos de un objetivo que en este caso puede ser, bueno, si perdemos la presencialidad, acá cortamos lo que puede ser muy importante? Entonces, ¿qué riesgo asumís? Claro. Porque riesgo hay. Sí. Entonces, ahí el lápiz fino me parece que va a estar en cuántos días van a ir los alumnos, si es que van a cortar las secundarias, Sí. por ejemplo, donde hay mayor autonomía para seguir las clases y para hacer Zooms, etcétera, y qué edades quizás tenés, que seguramente sean niveles iniciales o las edades más chicas. Claro. Pero ahí me parece que se juega, o sea, esto es lo que significa el movimiento de las escuelas, ¿no? En todo este contexto. Y eso es muy difícil de medir. O sea, yo te repito, ministro de Turismo dice que en turismo no hay contagios. Ministro de Transporte te dice que en el transporte no hay contagios. Claro. Claro, ¿de dónde salen? Sí. Yo no fui, ¿dónde? casi como si estuvieran diciendo yo no soy. Sí. Producción te dice en la fábrica no hay contagios. Entonces, bueno, o sea, pero hay 30.000 por día. Entonces, bueno. ¿De dónde De algún salen, lado no, salen. chicos? ¿De dónde salen? De todos lados, probablemente. Bueno, Seba, clarísimo, como siempre, gracias por toda la data. Síganlo en @Viduski, ahí lo tienen en el Zócalo, es con Y al final, con K y con Y, @Viduski. Vidusky. O Vidusky, Depende claro, de cómo- porque tiene esa cosa del cielo. Vidusky. Es vida y cielo, le vamos a decir Vida ahora. y cielo. Así que gracias, Seba. Síganlo porque está todo el día laburando e informando, así que yo ya me informo ahí, en @Viduski. Yo también, voy Listo, directo. Voy listo. a la @Viduski. Y listo, @Viduski, un ratito a la tarde. Gracias, Seba. Chicos, abrazos. Bye, bye, abracito.